soy la alumna Saraí Maldonado Valois del grupo 6IM12 del CECID número 8 Narciso Bassols, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy voy a explicarles dos temas muy interesantes de física moderna. El primero es el principio de incertidumbre de Heisenberg y el segundo son las implicaciones filosóficas, probabilidad frente al determinismo. Entonces vamos a comenzar. A pesar de manejar algunos dispositivos de medición, siempre va a existir una cierta incertidumbre. Esto se refiere a que puede haber una variación incluso de milímetros y no es posible realizar una medición exacta. Sin embargo, mientras más precisas sean nuestras herramientas de medición, la incertidumbre va a ir disminuyendo. La naturaleza establece un límite en las mediciones en la mecánica cuántica. Esto produce dos factores importantes: la dualidad onda-partícula y la interacción entre el objeto y el instrumento de medición. Un ejemplo para poder entenderlo es el siguiente. Si yo quiero encontrar un electrón, tendré que iluminarlo, lo que conlleva a enviar fotones, pero al hacerlo recibe un golpe de los mismos y esto provoca la indeterminación del momento del electrón. El principio de incertidumbre de Heisenberg se plantea de la siguiente manera. Es delta de x por delta de px es mayor o igual a h sobre 2pi. Delta de x es la incertidumbre en conocer la variación de la partícula. Delta de px es la incertidumbre en conocer el momento de la partícula. Y h es la constante de Planck. Su valor es de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. También el principio de incertidumbre se puede plantear de la siguiente manera, donde ponemos delta de donde E es energía, por delta de T, que es el tiempo, es mayor o igual a h barra. H barra es lo mismo que se está planteando de este lado, que es la constante de Planck sobre 2pi. Se puede plantear de cualquiera de las dos formas. Ahora, dicho principio nos expone una inecuación, lo que significa que se maneja un rango de valores, que es distinto a una ecuación donde se utiliza un valor exacto. Un ejemplo muy sencillo para poder entender esto, yo lo planteé así con unos canastos con naranjas. Entonces, no va a importar cuántas naranjas haya en cada canasto, la única condición que se tiene que cumplir es que sea mayor o igual a 4. Entonces, obviamente aquí se está cumpliendo la condición. Y, por ejemplo, si de este lado aumenta la cantidad, por lo consiguiente de este lado va a disminuir y viceversa. Esto siempre va a pasar y va a ser válido siempre y cuando cumpla con la condición. A continuación les voy a poner un video donde les explican un poco más a detalle todo lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre te está contando que en el mundo cuántico no lo puedes saber todo con total exactitud. Tienes que quedarte en una situación de desconocimiento, en el que sabes más o menos la región donde puede estar el electrón y en el que sabes más o menos el rango de velocidades al que se puede estar moviendo. Cuanta más precisión tengas en la posición, más pequeña sea la región donde puedas encontrarlo, más grande se hace el rango de velocidades posible. Y también sucede lo contrario. Cuanto menor sea el rango de velocidades posible, más seguro estés de cuánto se mueve, más grande se hace la región donde puedes encontrar al electrón. Ganar exactitud en una cantidad supone perderla en la otra. Pensad en el principio de incertidumbre como si fuera una balanza. Si el platillo del desconocimiento en la posición baja, entonces el platillo del desconocimiento en la velocidad sube. Y lo contrario. No hay manera de tener los dos platillos abajo. Siempre tienen que estar balanceados.
Mi problema surge cuando te preguntas ¿por qué ocurre esto? Y te topas con el nombre que se le ha dado a estas cantidades: incertidumbres. En español es una palabra que tiene un olor a subjetividad muy fuerte. Te está dando la sensación de que el problema eres tú. Que el electrón está en un sitio concreto y se mueve a una velocidad concreta, pero que nosotros, simios del mundo macroscópico, somos incapaces de alcanzar esos números ocultos. Esa palabra te está sugiriendo que por cómo funcionan nuestros aparatos y nuestras metodologías, somos incapaces de conocer ambos números a la vez. Perturbamos el delicado mundo cuántico. Las incertidumbres existen por culpa nuestra. Esta es una manera de justificar el principio de incertidumbre que he escuchado varias veces por ahí, y que conste desde ya que es falso. No es que nosotros tengamos problemas para saber dónde está un electrón o cómo se mueve, la cuestión es que ni la propia naturaleza lo sabe. Ya en el vídeo del efecto túnel os expliqué que los objetos en el mundo cuántico no tienen por qué tener sus propiedades definidas. No es obligatorio que estén ubicados en un lugar preciso o que se muevan a una velocidad exacta. Estos rangos no son realmente nuestro desconocimiento de esas cantidades, es el propio electrón con su posición y su velocidad sin determinar, deslocalizado en el espacio e indefinido en velocidad. No es incertidumbre, lo que ocurre aquí es indeterminación. Quedaos con la palabra. Y oye, ¿por qué la indeterminación de la posición influye en la de la velocidad y viceversa? ¿Por qué? La responsable es la naturaleza cuántica de, por ejemplo, un electrón viajando a una velocidad concreta. Su función de onda adopta una forma muy peculiar. Os presento a la onda plana. La velocidad está codificada en su vibración. Cuanto más rápido vibra, mayor velocidad representa. ¿Qué le ocurre a esta función de onda? Que ocupa todo el espacio, no termina en ningún lugar, lo que quiere decir que, aunque representa una velocidad muy concreta, su posición está totalmente indeterminada. Puede estar literalmente en cualquier lugar del espacio. La balanza está totalmente inclinada a favor de la velocidad. Pero podemos torcerla. Como dije antes, el electrón no tiene por qué viajar a una velocidad concreta, puede tenerla indeterminada. Esto se hace añadiendo a esta onda plana otra onda plana, pero con otra velocidad distinta codificada, es decir, que vibre de manera diferente. Si yo sumo estas dos ondas, vamos a tener interferencias. En un cierto lugar, las dos ondas van a estar muy sincronizadas en sus giros, por lo que ambas oscilaciones se van a amplificar. Sin embargo, en los otros lugares, las ondas no van al mismo ritmo, lo que va a causar que se cancelen la una con la otra, resultando en una disminución del valor de la onda. Fijaos, por el simple hecho de indeterminar el valor de la velocidad, he causado que haya una zona en la que hay mayor probabilidad de encontrar el electrón. Y este efecto puede agravarse. Cuantas más velocidades distintas superponga, más ondas planas diferentes voy a sumar, y más fuertes se volverán las interferencias, amplificando mucho el valor de esa región y apagando el resto. Estoy determinando la posición, indeterminando la velocidad. De hecho, si se llega al extremo de tener un electrón con la velocidad totalmente indeterminada, la cancelación es tal que en todos los puntos del espacio la función de onda vale 0, excepto en un solo punto. Tenemos al electrón totalmente localizado. Hemos inclinado la balanza al máximo. Por eso me cabrea lo de incertidumbre, porque esta fórmula no está hablando de nuestros límites para medir cosas. Te está diciendo algo profundo sobre el mundo cuántico, que esas cosas que pretendes medir no están ni definidas. Hay que dejar de pensar que el electrón es una bolita que se mueve por un cierto camino y aceptar que es algo mucho más complejo. Como dice mi amigo Pablo Bueno, el electrón es, pero no está. Después de haber visto este interesante video, vamos a plantear un ejemplo con este principio. El enunciado dice: ¿cuál es la incertidumbre en posición impuesta por el principio de incertidumbre sobre una pelota de béisbol de 150 gramos que se lanza a 93 más menos 2 millas sobre hora igual a 42 más menos 1 metros sobre segundo? Entonces, vamos a plantear lo siguiente: la incertidumbre en la rapidez es la variación en la velocidad igual a 1 metro sobre segundo. Vamos a multiplicar la variación en la velocidad por la masa para obtener la variación de la cantidad de movimiento.
Después de eso utilizaremos el principio de incertidumbre y despejaremos delta de x, que es la variación en posición. Entonces, delta de P es igual a la masa por delta de V. Aquí, como nos los está dando en gramos, lo tenemos que pasar a kilogramos. Entonces serían 0.150 kilogramos por 1 metro sobre segundo, lo cual nos da como resultado 0.15 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora vamos a despejar delta de x, que es igual a h barra sobre delta de p. Ok, entonces, como h barra es igual a la constante de Planck sobre 2pi, entonces vamos a hacer la operación, que es 6.63 por 10 a la menos 34 sobre 2pi es igual a 1.055 por 10 a la menos 34, que es lo que vamos a poner aquí. 1.055 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esto va a ir sobre delta P, que es 0.15 kilogramos por metro sobre segundo. Esto nos va a dar un resultado de 7.03 por 10 a la menos 34. Esto lo vamos a poner en metros. Y ahí está. Nuestra incertidumbre en posición va a ser 7.033 por 10 a la menos 34 metros. Y esto sería todo por el tema del principio de incertidumbre de Heisenberg. Muy bien, ahora vamos a ver el tema número 2, que es implicaciones filosóficas, probabilidad frente a determinismo. Primero vamos a definir que el determinismo se basa en que si conocemos las condiciones iniciales de algo, podemos predecir su evolución. La visión newtoniana clásica del mundo es determinista. Una de sus ideas básicas, que es la que acabamos de explicar, dice que una vez conocida la posición y velocidad de un objeto en un tiempo particular, su posición futura se puede predecir si se conocen las fuerzas sobre ella. Pierre-Simon Laplace continuó la mecánica newtoniana, donde las ecuaciones dinámicas imponen la necesidad en la evolución de un sistema físico y su evolución está determinada por las leyes de Newton. La mecánica cuántica plantea que existen ciertas probabilidades de que un electrón llegue a diferentes puntos y que la posición y velocidad de un objeto no puedan conocerse con exactitud al mismo tiempo. Todo esto es la explicación del principio de incertidumbre que acabamos de ver, lo que nos muestra que hay cierto carácter impredecible inherente en la naturaleza. La naturaleza determinista se refiere a que si conociéramos las posiciones
y velocidades de las partículas en el universo y tuviéramos una herramienta de medición suficientemente capaz, podríamos obtener sus posiciones y velocidades en cualquier momento. En cambio, una naturaleza local se refiere a que las relaciones de causalidad, es decir, causa-efecto, entre las partículas ocurren a nivel local, por lo que la acción sobre una partícula no puede afectar a otra al mismo tiempo que estén en otro lugar. La configuración promedio de un gran número de moléculas sigue las llamadas leyes fijas de la física clásica, con tan alta probabilidad, lo cual da lugar a un aparente determinismo. Estas desviaciones de las leyes clásicas se observan cuando se estudia un pequeño número de moléculas, y aunque no hay leyes deterministas precisas en la mecánica cuántica, hay leyes estadísticas basadas en la probabilidad que nos pueden ayudar. La interpretación de Schopenhauer, que fue llamada así en honor a la ciudad natal de Niels Bohr, renuncia al determinismo y preserva la localidad. Por lo tanto, no se considera que hay un intercambio de información a velocidades supralumínicas entre partículas, y considera que las partículas separadas pueden ofrecer resultados consistentes al medirlas sin tener valores prefijos. Esta explicación es solo una pequeña parte de lo que en realidad abarca el tema del determinismo en la física cuántica, y a pesar de ser un tema bastante extenso, no deja de ser interesante. Espero que la explicación de estos dos temas haya sido de tu agrado y te motiven a adentrarte cada vez más a los numerosos e impresionantes temas que nos puede ofrecer la física moderna. Esto ha sido todo por mi parte y nos vemos la siguiente ocasión. Gracias.